En la pregunta 10, Sí. em, pues no supe cómo hacerle. Porque no. La tarea, la pregunta 10. A ver, deje ir a la tarea. Tarea, pregunta 10. Bueno, la última o... Bueno, la que sería la de la tercera hoja. ¿Qué dice el problema? Perdón. Bueno, el de la última hoja es si el grupo G operación asterisco de la siguiente hoja, profe, está marcada con un 6. ¿Hacia abajo? Sí, A ver, ahí. la siguiente, en la última hoja, la 6. ¿Cuál? La 6, por favor. La 6, ahí está. Sí, esa. ¿Qué pasó? No supe cómo resolverla. La 6. Si G es un grupo, a obtener la solución de cada una. Bueno, sí. A ver, dime, ¿qué es un grupo? Es un conjunto que cumple con cuatro No, no. características. ¿Qué es un grupo? Un grupo se Es, forma, habíamos quedado, un grupo se forma por un par de objetos matemáticos que son un conjunto y una operación definida para los elementos del conjunto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hablar, cuando hablamos de grupo, hablamos de un sistema formado por un conjunto S y una operación binaria. ¿Qué significa que la opción sea binaria? Que es cerrada y que podemos operar bajo esta operación cualquier par de elementos del conjunto S. ¿Sí o no? Para que sí, este sistema tenga una estructura algebraica de grupo, necesitamos que la operación tenga las características de, primero, ser una operación binaria, segundo, que sea asociativa, tercero, que exista el elemento idéntico y cuarta, que exista el elemento inverso. Aparte, si es un grupo abeliano, esta operación debe de ser conmutativa. ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Sale? Entonces, aquí a ti te están proponiendo A asterisco X asterisco B igual a A. Y te están diciendo que A y B pertenecen a un conjunto G para el cual se tiene definida la operación asterisco. ¿Sí o no? Sí, Ok. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para obtener la solución de esta ecuación? despejar X. Despejar X. ¿Cómo la despejas? Sabiendo que Pues cuentas con cuatro propiedades. La cerradura, que puedes hacer, ¿qué te dice? Que puedes hacer operaciones ligadas una tras otra y que siempre el resultado lo vas a poder eh, operar nuevamente. ¿De acuerdo? ok. Entonces, sabemos que existe el idéntico, que existe el inverso y que es asociativa. Por lo tanto, vamos a agarrar y hacer lo siguiente. Vamos a aplicar al elemento A que está aquí su inverso
de esta forma. Como aplico por la derecha al inverso, tengo que aplicarlo de la misma forma al otro término de la ecuación. ¿Sí o no? Ok. Sí. Ahora, ¿cuál es el resultado de aplicar el inverso a un elemento A? ¿Será? ¿Qué te da por resultado esta operación? Vamos a asociarla. ¿Qué te da por resultado? A inverso operado con A, que te va a dar el idéntico. 1. No es el 1, es el idéntico. Porque la operación no sabes qué operación es. Entonces hablamos no de 1 ni de 0. Cuando sabes que es una suma, el idéntico es el 0. Una suma ordinaria. Cuando hablamos de un producto, el idéntico es el 1. Pero aquí no sabemos qué representa asterisco. Entonces lo debemos de trabajar como el idéntico. ¿De acuerdo? Ok. El idéntico aplicado a X, aplicado a B, igual a quién? Al idéntico. ¿Sí o no? Sí. Ahora, asociamos estos. ¿Qué te da por resultado E operado con el idéntico aplicado con X? X. X. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué harías para Ah, despejar X? ¿pongo el idéntico de B? No, porque el idéntico es 1. Operas con el inverso de B por Ese. la derecha. Ok. Si operas por un lado, operas por el otro, Claro. para no alterar. Asocias. ¿Esto qué te da? Idéntico. X operado con el idéntico igual a quién? E operado con el inverso, pues te da el inverso de B. ¿Sí o no? Sí. Luego, ¿qué hacemos? Ah, Asociamos esto. ¿Y cuánto te da esto? X X. asterisco con el idéntico. X. ¿Igual a quién? Igual a el inverso de B. Y ya resolviste la ecuación. Oh, Es algo que ustedes han resuelto 20,000 ecuaciones de estas. Bueno, no sé si tantas. Y lo que hacen es aplicar estas propiedades. Solamente que ustedes han resuelto las ecuaciones, por ejemplo, 3x por 5 igual a 3. ¿Qué haces para despejar tú aquí? Ustedes se van por el camino corto, es decir, entre 3 que multiplica, lo paso dividiendo y me quedaría x5 igual a 3 sobre 3. ¿Sí o no? Y 3 sobre 3 es 1. Y luego el 5 pasa dividiendo. X igual a 1 entre 5. El resultado aquí está. Pero ¿quién es este 1 entre 5? Es el elemento inverso de este elemento. ¿Sale? Ustedes están acostumbrados a hacerlo con sumas y productos ordinarios y despejar la ecuación, despejar la variable, la incógnita de la ecuación. Eso mismo se puede hacer
sabiendo cuáles son las propiedades que se pueden aplicar, que tiene la estructura de grupo. ¿Ya capiche o no capiche? Sí, profe, capichi, muchas gracias. Ahora, el segundo, ahí se los dejo, Gracias. ¿vale? ¿Alguna duda? Profe, entonces el asterisco representa al operador. Es la operación. Ajá. El asterisco es la operación definida para cualquier elemento, para cualquier par de elementos del conjunto S. Ok. Digamos que en este caso, en el análogo de la otra de 3x5, digamos que el asterisco no se pone, ¿no? Pero estaría ahí. Aquí, exacto, no se pone porque estamos acostumbrados a ver esta ecuación y sabemos que si ponemos 3x, esto significa que es 3 por un puntito x por 5. Ok, Tenemos la costumbre de no poner el puntito. Pero acá, nosotros, como es una operación binaria cualesquiera, entonces hay que indicar qué operación estamos trabajando. Y ahorita vamos a ver la estructura de anillos y grupos, que todavía va a haber dos operaciones. ¿De acuerdo? Ay Dios, ya la regué. Le di entrada a 11.5. Sí, es un compañero, pero no sé por qué Sí, o sea, en su profe, cuenta ya puso el asterisco, pero no, ya lo... 5. no aparece. No sé por qué no se me actualizó. Ponle el asterisco. Ok. Dale. Profesor, ¿la resolución de los ejercicios los va a subir o no? ¿Perdón? ¿La resolución de los ejercicios de la tarea los va a subir o no? No creo. Por eso vamos a tener, ya les había dicho, hoy terminando la clase, hay asesoría. Estoy de 1 a 3 para que si tienen alguna duda, pues lo aclaramos o en la noche. O les voy a A hacer las 9, ¿verdad, profesor? a las 9 y les voy a hacer un taller de ejercicios los martes de 1 a 3. Ok, gracias, ¿De profesor. acuerdo? Ahora, se trata de que ustedes, si voy yo escribiendo, ustedes por lo menos lo vayan escribiendo. ¿De acuerdo? Estoy convencido de una idea, de que para aprender se necesita ver, escuchar y hacer. El ver, pues es lo que estamos haciendo, es lo que están haciendo ustedes del otro lado. Escuchar, también me están escuchando y tratando de comprender lo que estoy haciendo. Pero una cosa bien importante es que ustedes lo hagan. ¿De acuerdo? Y si yo les paso todo escrito, entonces no van a hacer y piensan que sí lo están haciendo bien y falta ese elemento. ¿Ok? Cualquier duda, estoy para ayudarles. ¿Vale? Sí, profesor, gracias. Bueno, a ver, ¿qué otra duda tienen? ¿No hay más dudas? No sé si ya explicaron el problema 4. Problema 4. A ver, déjame ver. Problema 4. ¿Cuál? ¿Este?
que es el de los ángulos, profe. Ajá, el de los ángulos. ¿Qué tiene? Es que no entiendo cómo, o sea, cómo se define la operación. O sea, pues sí, no comprendí el problema. Pues, Ok. Vamos a ver. Dice el problema 4. Sea ese el conjunto de los ángulos. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? yo había entendido que es como, lo podríamos definir como n sobre 3, donde n pertenece a los naturales, y pues No, por pi. para nada. Son Porque 60, aquí no hay 120 y ningún 180. natural, aquí no hay ningún natural, aquí hay ángulos. ¿De 60, acuerdo? 120 y Y lo dice. 180. ¿Quién es ese? El conjunto formado por los ángulos que puede girar la recta R de la primera figura conservando la simetría del triángulo. Ahí te los pusieron. El conjunto ese está formado por 60, por 120 y por 180 grados. Este es el conjunto S. ¿De acuerdo? Y te están diciendo que considérese la suma de dos de tales ángulos como el giro final que experimenta la recta a partir de su posición original. ¿Ok? Aquí tenemos la posición original y aquí está representándose la figura con un giro de 60 grados, acá con un giro de 120 grados y aquí con un giro de 180 grados. ¿De acuerdo? ¿Cómo es mi conjunto? ¿Finito o infinito? Finito. Listo. Se podrá representar por extensión la operación. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí se puede. Sí, se puede. ¿Cómo lo hacemos? Con una tabla. Ponemos los elementos del conjunto, ponemos en forma análoga los elementos del conjunto en la parte de arriba y nos hablan de una suma. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a sumar, vamos a completar la tabla. Si sumas 60 más 60, ¿qué te da? 120. 120. 120. El 120 está en el conjunto. Sí. Sí. Entonces, dejen dejar de compartir. No, porque si no, no veo. Si alcanzan a ver mi hoja, ¿verdad? Sí, profe. Ahí está. ¿Cuánto es 120 más 60 más 120? 180. 180. 180. ¿Cuándo es 60 más 180? 240. 240. Ahora, veamos. 240 significaría que tengo que agarrar este triángulo y sumarle todavía 60 grados. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el resultado? Si aquí el resultado tendría que ser una figura con una recta aquí así. ¿Cuál es el resultado?
pues es este. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí lo ven? Si giramos, a ver, oigo mucho silencio. Ahí está mi figura original. Si le doy 140 grados de giro, tengo que llevar esto hasta acá para los 180. Para los 240 tendría que llevarlo hasta acá y la recta quedaría así. El resultado sería un triángulo así con una recta así. ¿Sí o no? Y esa recta corresponde a Sí. la figura de 60 grados. ¿Sí o no? Sí, ¿Cuánto es 60? 120 más 60, 180. 180. ¿Cuánto es 120 más 120? 240. 240, pero 240, pero ¿no? como estamos trabajando con las imágenes, correspondería a 60. ¿Sí o no? 120 más 180, 300. 300. ¿Y cuál es la imagen asociada a 300? A 300 120. sería un 120. triangulito así, pero con el ángulo así. ¿Sí o no? Sí, Entonces serían 120. Serían 120. 180 más 60, 240. El 240 ya quedamos que corresponde a la figura 160, de 60 grados. 180 más 120, 300. Y el 300 corresponde al 120. 180 más 180, 360. 360. Pero esa corresponde ¿a quién? A la original, que es la figura asociada a 180 grados. Aquí está su operación. ¿Ya quedó? Ahora, ¿es conmutativa? Sí, Sí. ¿Por qué? Porque la matriz de resultados es simétrica. A ver, ¿quién me dice cuándo se tiene una matriz simétrica? Había visto que, digamos, podemos considerar como que pasa una línea en diagonal en medio y si es igual de los dos lados, la podemos considerar simétrica. Sí, pero eso es una figura simétrica. Yo les estoy preguntando sobre una matriz simétrica. Eso se los debieron haber enseñado en álgebra. creo que es cuando la diagonal principal tiene todos términos iguales, algo así. A ver, no te entendí, se oyó mucho ruido. Decía que cuando la diagonal principal tiene todos sus términos iguales, o algo así me acuerdo. Sí, no, para nada. No, ya me acordé. Es con los, Chaparritos, les dije que se pusieran a leer, por lo menos, que se pusieran a leer en los libros que les mostré y creo que no lo han hecho. profe, Y creo por lo que visto andan bajos. Yo no puedo irme muy atrás a enseñarles todo eso que ustedes supuestamente ya aprendieron porque ya aprobaron álgebra. Si su maestro
barqueó con ustedes, necesitan ustedes ponerse a mano. De otra manera, nos va a llevar más tiempo y no vamos a poder llevar a buen ritmo lo que tenemos que aprender. ¿De acuerdo? Una matriz simétrica se define como aquella matriz que al transponerse no se altera. Es decir, si una matriz M es igual a su transpuesta, esta es la definición de matriz simétrica. ¿Se acuerdan cómo se transpone una matriz? Básicamente se Sí. cambian los lados de columnas por filas, ¿no? Se cambian filas por columnas y columnas por filas. Si ustedes agarran esta matriz de resultados y cambian filas por columnas, altera la matriz. No. Les queda igual. ¿Cómo les queda? ¿Diferente o igual? Igual. 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 Por lo tanto, esta matriz es simétrica y por ser simétrica, la operación es conmutativa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, acuérdense, cuando tenemos un sistema formado por un conjunto y una operación, si el conjunto es un conjunto con cardinalidad, ¿qué es la cardinalidad de un conjunto? El número de elementos en el conjunto. Exacto. Entonces, si el conjunto que tenemos es un conjunto con cardinalidad baja, es decir, con, no sé, 5 o 6 elementos a lo más, entonces podemos representar la operación por extensión, o sea, mediante una tabla. ¿De acuerdo? A partir de los resultados de la tabla, podemos saber si es asociativa, si es conmutativa cuando la matriz de resultados es simétrica. ¿De acuerdo? Luego, para saber si existe el idéntico, debemos de verificar que exista una columna en la matriz de resultados y su respectiva fila igual, es decir, que se parezca a la columna de operandos y a la fila de operandos. Es decir, ¿cuál de las columnas, bueno, mejor dicho, existe en esta matriz de resultados? Una columna que sea igual a la columna de operandos. Sí, ¿Cuál? la última. La última. Esta es igual a esta. ¿Puede Sí, subir ¿no? un poco la hoja, profe? Es que casi no se A alcanza. ver, déjame ver. Ahí está. Gracias. Sí, gracias. Esta es igual a esta. Esta es la asociada 180. La de 180 ocurre lo mismo con la fila de operandos. Sí. ¿Sí? Entonces, si tenemos esa propiedad, decimos que existe el idéntico. ¿Quién es el idéntico? 180. ¿Ya? Si esta columna es igual a esta y la respectiva fila es igual a esta, entonces el valor asociado, el operador asociado, el operando, perdón, asociado a la fila y a la columna será el idéntico.
¿Ya quedó? Luego, existe el inverso. Para contestar a esa pregunta, tenemos que verificar lo siguiente. El idéntico debe aparecer en cada una de las filas y en cada una de las columnas de la matriz de resultados distribuido en forma simétrica. A ver, vamos a ver. Este es el idéntico. El idéntico está en la primera fila. Sí. Sí, aquí está. Está en la segunda fila. Sí. Aquí está. Está en la tercera fila. Aquí está. Y existe en cada columna. A ver, en este, aquí está. En esta columna, aquí está. En esta columna, aquí está. Sí existe en cada fila y en cada columna una sola vez. ¿De acuerdo? Y está distribuido en forma simétrica. ¿Qué significa que está distribuido en forma simétrica? Que si cambio su fila y su columna, va a quedar en la misma posición. Por ejemplo, este elemento está en la fila 1, columna 2. Si cambio la fila y la columna, me quedaría el 2-1. ¿Es el mismo elemento? Sí. Este elemento de acá es el elemento 3-3. Si intercambio el 3-3, ¿qué me queda? 3-3. Este elemento es el mismo, Sí. por lo tanto, como existe en cada fila y en cada columna una sola vez distribuido en forma simétrica, existe el inverso. ¿Ya quedó? ¿Quién O sea, ¿y ese sería? mismo va a ser el inverso? ¿O cuál sería el No. inverso? ¿Quién sería el inverso de 60? ¿240? No, no hay 240. Ah, 180. A ver, el 60, ¿con quién lo tengo que operar para que me dé el idéntico? 120. 120. Con 120. El inverso de 60 es 120. ¿Con quién tengo que operar a 120 para que me dé el idéntico? Con 60. Con 60. ¿Con quién tengo que operar para que me dé el 180? Con el 180. El inverso de 60 es 120, el inverso de 120 es 60 y el inverso de 180 es 180. ¿Sí o no? Profe, a mí no me termina de quedar muy claro. A ver. ¿Cuándo dices que existe el elemento idéntico? Cuando ¿Cuándo existe? las filas y columnas se pueden intercambiar, queda No, fácil. no, 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 no. ¿Cuál es la definición de existencia del idéntico? Te las dije. Cuando el elemento idéntico operado con la variable a es igual a, ¿no? Sí, pero aquí estás hablándome de variable. A ver, vale, no es.
Chaparritos no están estudiando. Dice, idéntico para toda elemento A, elemento del conjunto, existe un E en el conjunto tal que A operado con E es igual a E operado con A e igual a A. ¿Sí o no? Perdón, profe, ¿puede recorrer tantito la hoja? Gracias. ¿Están de acuerdo? Así definimos al elemento Madre que... idéntico. Ay, cabrón. Sí, profe. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? El elemento idéntico va a ser aquel que, al operarse por derecha o por izquierda con cualquier elemento, el resultado nos da el mismo elemento. Ok. Entonces nos vamos a la tablita y vemos. ¿Quién es el idéntico? Pues aquí, ¿con quién tengo que operar a 60 para que me dé como resultado el 60? Con 180. Con 1. No, con 100. No, ¿cuál uno? Con 180, ¿no? Con 180. Este 60 operado con 180 me da el 60. O al revés, el 60 operado con 180 me da el 60. ¿Sí lo ven o no? Si agarro el 180, ¿con quién tengo que operar a 180 para que me dé el 180? Pues con el 180. No sé si está preguntando. Entonces, ¿quién es el elemento idéntico? E. ¿Sí? En forma práctica, pues eso se obtiene de buscar si hay una columna igual a la columna de operandos y la respectiva columna, la respectiva fila, igual a la fila de operandos, que son estos tres. ¿Ya quedó? Sí, esa parte sí. Y ahora, pero la parte del inverso, Ahora, ¿qué dice el inverso? Que para todo A en el conjunto existe un A con gorrito en el conjunto tal que A operado con A gorrito nos da A gorrito operado con A e igual ¿a quién? Al idéntico. profe, perdón, ¿puedes recorrer tantito la hoja hacia el lado? Gracias. Esto ya se los escribí no menos de 4 o 5 veces. Pero... Si no estudian, chaparritos, se van a hacer camote al final. Eso es lo complicado del álgebra lineal, que no vamos a trabajar muchas veces con números, sino vamos a trabajar con símbolos. Si no se acostumbran a trabajar los símbolos, vamos a estar mal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el resultado de operar A con su inverso? El idéntico. Por eso les decía aquí que en la tabla tenemos que verificar si el idéntico está en cada fila y en cada columna. Ese está aquí, 180, 180,
180. ¿Para qué? Para ver que el inverso de 120 es 60, porque al operar 120 con 60 me da el idéntico. Al operar 60 con 120 me da el idéntico. Al operar 180 con 180 me da el idéntico. ¿Quién es el inverso de 180? El 180. ¿Quién es el inverso de 60? 120. ¿Quién es el inverso de 120? El 60. ¿Ya quedó? Sí, ya, profe, gracias. Un análisis así en cortito de los resultados, de los elementos de la matriz de resultados, nos va a dar, permítanme un tantito. Bueno, sí, pero estoy ocupado ahorita, señorita, estoy en clase. Gracias. Pues es que estoy ocupado todos los días. Le agradezco. Ok. No, es que ahorita estoy ocupado, señorita. Gracias. Vale. ¿Alguna duda? ¿Ya se fueron? No, profe. Ya te vemos claro. A ver. ¿Dudas? No, profe. Vale. ¿Qué propiedad nos hace falta probar? La propiedad asociativa, esa hay que hacerla en forma exhaustiva. Es decir, hay que probar todas las chances. Por eso aquí en el libro les dicen, es asociativa, se sugiere verificar únicamente 3 o 4 de las 27 casos posibles. Para probar que es que es asociativa, tendremos que Sí, estoy grabando. probarlo caso por caso. Según nos dice acá, hay 27 casos. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería un caso? Un caso sería agarrar 60, 60, 180 y operarlos. ¿De acuerdo? Y asociarlos de forma diferente. Es decir, arriba asocio los dos primeros, abajo asocio los dos segundos, los dos últimos. ¿Cuál es el resultado de esta operación? ¿Cuánto nos da 60 operado con 60? 120. 120. Y luego operado con 180. ¿Cuánto nos da? 120 operado con 180 nos da 120. ¿Sí o no? Vamos a hacerlo ahora asociando de forma diferente. Esto sería 60 operado con 60, operado con 180, 60 operado con 180 me da 60. 60 operado con 60 me da 120. ¿Son iguales? No. ¿No? A ver, aguanta. El resultado fue 120 en ambos casos. Nos piden que lo verifiquemos con 3 o 4 casos. ¿Cuál sería otro caso? Pues otro caso sería, por ejemplo, 180
con 120 con 60. Cuadrado, ¿no? 180 con 120 con 60, pero asociados de forma diferente. ¿Cuánto es 180 operado con 120? 180 con 120 son 120. Y operado con 60, ¿cuánto nos da? 120 con 60 son 180. ¿Sí o no? Aquí tenemos 180 operado con 120 con 60. 120 con 60 nos da 180. 180 con 180 nos da 180. ¿Cómo son los resultados? Iguales. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Sí cumple la Sí cumple la asociatividad. Sí cumple la propiedad asociativa. Para garantizarlo, habría que hacerlo con todas las posibles casos que se pudieran dar, que según nos dicen acá, es de 27. Perdón, profe, ¿puede recorrer tantito la hoja? Gracias. Ahí está. A ver. Aquí. Bien. Y ahora. Ay, bueno, ya. Ahí alcanzan a ver, Sí lo voy a poner ya, la chica. o se las agrando. Ahí está bien. Ahí está bien. Está bien. ¿Alguna duda? El álgebra lineal es abstracta. No vamos a trabajar con números. Nos vamos a enseñar a aprender a trabajar con símbolos, con cualquier cosa. Eso es el álgebra moderna. Trabajar con lo que se nos dé la gana y tener una estructura lógica adecuada. ¿De acuerdo? Déjenme ir por un vasito de agua. Bueno, de coca. Ya me cayó bien el profe. Ya estoy aquí. A ver. ¿Dudas? También yo, otra duda. En el problema 5, en el que se nos plantean dos ecuaciones, y bueno, de ahí demostrar que es un grupo, el conjunto y la operación. ¿Dónde? ¿Qué Tengo problema tú? el 5, a ver, Ok. ese 5. ¿Qué pasó? Ah, sí, lo que pasa es que yo en el libro de apuntes de álgebra lineal, creo que era ese, Ajá. venía que, bueno, para que sea un grupo, una propiedad que cumple es que puede resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces, no sé por qué eso es verdad o por qué es una propiedad. Y bueno, también la parte de cómo demostrar el idéntico, no supe cómo. Ya resolvimos una ecuación más complicada, mira. Déjame ver, ya me perdí. A ver. Deja bajar la cámara. ¿Estás de acuerdo que acabamos de resolver esta ecuación? Sí. Y es más complicada que la que está en Ujú. el inciso, en el problema 5. Sí, Es de la pero, misma forma. ajá, lo que me confunde es, o sea, lo que quieres demostrar es que es un grupo, pero ¿cómo resuelves un sistema de ecuaciones si todavía no estás seguro siquiera que cumple la cerradura? Por eso como que no le entiendo.
Es como usar lo que quieres demostrar para demostrarlo. Bueno, pues simplemente dime tú cuáles son las operaciones que necesitas o las propiedades que requieres para poder resolver una de esas ecuaciones. Aquí en esto que hice aquí, ¿cuáles propiedades utilicé? El inverso, bueno, asociatividad, inverso, idéntico. Ahí está. Y si tiene esas propiedades, si tengo esas propiedades, puedo resolver la ecuación. ¿Sí o no? Sí, Por lo tanto, ok. ¿qué estructura tiene el conjunto y la operación? De Si grupo. es asociativa, si existe idéntico y existe inverso. Ok, entonces es como una pregunta medio capciosa. No son preguntas capciosas, son demostraciones. ¿De acuerdo? O sea, tú desarrollas, pones tu ecuación, la resuelves. ¿Qué operaciones requerí? Existencia del idéntico, existencia del inverso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Por lo tanto, ¿qué tenemos? un grupo. Un grupo. La asociatividad la tomamos porque hay que hacer esta operación. Tengo que separar la operación con un paréntesis para decir, primero voy a hacer esta. Esa es la propiedad asociativa. Vamos. A asterisco X igual a B. Primero aplico el inverso de A. Ahí está. ¿Qué propiedad requerí? Inverso. Existencia del inverso. Luego, al poner esto, ¿qué propiedad estoy poniendo o estoy requiriendo? Asociatividad. Asociatividad. Luego, esto, por definición, me da esto. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y esto cuánto me da por resultado? Pues el X. Existencia del idéntico. Acá, al pasar de aquí para acá, puse el inverso. Pongo los paréntesis, asociatividad. Llego a esto, existencia del idéntico. Aquí es existencia del inverso, la primera. ¿Sí o no? ¿Qué propiedades requiero? Pues Las de esas. grupo. Sí. ¿Ya estuvo? Si te vas a la otra, pues vas a ver que requieres las mismas propiedades, pero aplicados un poco de cierta diferente forma. ¿De acuerdo? Pero siguen siendo existencia de idéntico, existencia de inverso y asociatividad. Por lo tanto, con cualquier grupo puedes resolver ecuaciones de este tipo. A ti te enseñaron a
resolver ecuaciones matriciales, ¿no? Te enseñaron esto. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué están haciendo aquí? Aplicando las propiedades del grupo formado por las matrices cuadradas para que exista la inversa y la existencia del idéntico, para que haya una matriz identidad. En álgebra te enseñaron a resolver ecuaciones matriciales de esta forma, que no es otra cosa sino la aplicación del concepto de grupo en las matrices cuadradas. ¿Sí, Piri, o no, Poro? Sí, Piri. ¿Ya quedó? Tienen que arreglar su cabecita de modo que puedan entender y comprender hacer operaciones sin números. Ustedes las operaciones con números las hacen, pero las hacen en forma mecánica, no las hacen pensando y recapacitando qué operaciones, qué propiedades se están aplicando. ¿Vale? Si ustedes recapacitan un poquito en eso, entonces pueden hacer las operaciones que se les dé la gana. Porque son 3 nada más para grupo. Para grupo abeliano son 4. Y para campos y anillos son 5. Ahorita vamos a verla. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, si hay alguna otra duda, por favor, véanme en la asesoría, porque si no se nos va el tiempo y no acabamos. Y ya está lista la tarea de la próxima, de esta semana. ¿De acuerdo? Ay Dios, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Yolanda, Yolanda. A ver, solución general, no. No, sí, esto es más adelante. Esto está en matrices todavía. Aquí, es más, en el libro aquí viene lo de las matrices. Denle una leidita, por lo menos a las definiciones, para que se las aprendan. A ver, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Ya estoy llegando. Aquí está. Entonces, ¿hay alguna duda con lo que es una estructura de grupo? No oigo. Profe, de mi parte, Vale. Entonces, nos vamos a ir a los anillos y campos. Ejemplos de grupos. Grupos. Propiedades de los grupos, ya quedamos que eran asociativa, existencia del idéntico, existencia del inverso y conmutativa para el grupo abeliano. ¿De acuerdo? Si ustedes estudian un poquito, vean que aquí vienen las demostraciones de los teoremas.
teorema, aquí viene, y su demostración. Y es lo que les acabo de hacer. ¿Cuál es la moraleja? Pónganse a estudiar. No se queden nada más con lo que yo les digo. Hay que estudiar un poquito más en los libros. Sale. Propiedades de las operaciones en un grupo. El doble inverso de un elemento que nos da Es el elemento, ¿no? el elemento mismo. ¿De acuerdo? La inversa de la operación de dos elementos que nos da o a qué es igual. A la operación de el inverso de cada elemento. Exactamente, pero conmutado. Aquí es A asterisco B invertido. Acá es B inverso asterisco A inverso. Si el grupo fuera abeliano, entonces podemos invertir esto. Pero mientras solamente sea grupo, esta propiedad es válida. ¿De acuerdo? ¿Sí lo captan o no lo captan? Sí, profe. No los oigo. Definición, dice, sea el sistema G asterisco un grupo y sea este un subconjunto de G. Se dice que G es un subgrupo de G para la operación asterisco si el sistema S asterisco es un grupo. ¿Está claro? O sea, si tomamos subconjuntos de los conjuntos y obtenemos que son grupos, decimos que esos subconjuntos con la operación definida en G serán unos subgrupos de G. ¿Por qué? Porque por sí mismos son grupos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Si ese otro teorema dice, sea G asterisco, el sistema G asterisco, un grupo, y ese un subconjunto de G, ese es un subgrupo de G para la operación asterisco, sí, solo sí, ¿qué? ¿Qué es lo que se requiere para que un subgrupo, perdón, para que un subconjunto de un grupo sea grupo también? Que A y B estén en el grupo S y que digamos, la operación A con B esté dentro del grupo S. Sí, pero ¿cómo se llama esa operación? Asterisco. ¿Qué es esta propiedad? ¿Cómo se llama? Ah, es cerradura. Cerradura. Para que un subconjunto de un conjunto que es un grupo sea grupo, se requiere que sea cerrada y que existan los inversos. Punto. No tiene que probar asociatividad,
no tienen que probar existencia del idéntico, porque el idéntico es el mismo para todo grupo y todo subgrupo del grupo. ¿Sí captan? Sí. Cuando venga un examen, les van a decir que ese es un subconjunto y les van a pedir muy probablemente que demuestren que es un subgrupo. Y entonces, si ustedes no conocen este teorema, lo que van a hacer es probar las 4 propiedades o las 3 propiedades, siendo que lo único que necesitan es probar 2 de esas 3. ¿Estamos? Entonces, acuérdense, para que un subconjunto de un conjunto que es un grupo sea grupo, se requiere que sea cerrada y que existan los inversos en el subgrupo. ¿De acuerdo? ¿Sí, Piri, o no, Poro? Pero, Vale. Tienen que ponerse a leer esto, hijos. Porque si no, va a estar como en chino. Un grupo abeliano se define cuando tenemos la propiedad conmutativa. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un grupo abeliano, cuando tenemos una estructura de grupo y además se cumple la propiedad conmutativa. Entonces tenemos un grupo abeliano. ¿De acuerdo? Ahora viene algo un poquito más complicado. Estructuras de anillo y de campo. Ahí está la estructura de anillo. ¿Qué es un anillo? Un anillo es una estructura algebraica formada por un conjunto S y 2 operaciones. O sea, requerimos de una estructura, un sistema formado por un conjunto y 2 operaciones. A la operación cuadrito la vamos a llamar la primera operación y a este lo vamos a llamar la segunda operación y no se vale cambiarlas. ¿De acuerdo? Ustedes están acostumbrados a manejar los números reales, la suma y el producto. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. sí, profe. ¿Leo? Sí. Vale. No se vale cambiar la suma por el producto y el producto por la suma. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero entonces, necesitamos para hablar de anillos y campos un conjunto y 2 operaciones. Para hablar de anillo, ¿qué se requiere? ¿Cómo se llama esta operación? ¿Qué propiedad tiene? ¿Qué propiedad es esta? Asociativa. La primera operación debe de ser asociativa. ¿Qué otra?
¿Cómo se llama esta propiedad? Conmutativa. Debe ser conmutativa la primera operación. ¿Cómo se llama esta? Idéntico izquierdo. Existencia del idéntico. Debe tener un idéntico que se llama el cero del anillo. El idéntico de la primera operación lo vamos a llamar el cero del anillo. ¿De acuerdo? Y esta operación, ¿qué propiedad tiene esta? ¿Qué propiedad es esta? El elemento inverso. El elemento inverso. Por lo tanto, el conjunto A y la primera operación, ¿qué estructura van a formar? ¿De grupo? ¿De grupo qué? Abeliano. Abeliano. Sí. Grupo abeliano. Para hablar de un anillo, se requiere un conjunto y dos operaciones. El sistema formado por el conjunto y la primera operación debe ser grupo abeliano. ¿De acuerdo? Sí. Y la segunda operación debe de ser ¿qué? Asociativa. Asociativa. Y además, ¿cómo se llama esta operación? Conmutativa. No, Distributiva. noten, aquí ya se están combinando Sí. las dos operaciones. Es distributiva, ¿no? Es la propiedad distributiva. Eso es lo que caracteriza a un anillo. ¿De acuerdo? Por eso les decía que no se vale intercambiar las operaciones. Ustedes pueden hacer una operación A más B punto C. ¿Y esto a qué va a ser igual? A A por C más B por C. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, ¿se vale esto? A punto B más C. Esto va a ser igual a A más B punto. Perdón. A más C punto B más C. ¿Será o no será? No. No. Pues no. Por eso es bien importante que hablen de primera y de segunda operación. Y que digan que la segunda operación se puede distribuir sobre la primera operación. No al revés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede repetirlo, profe? O sea, ¿la segunda operación se puede distribuir en la primera operación? La multiplicación es distributiva sobre la suma. El producto es distributivo sobre la suma. Nunca han oído que la suma es distributiva sobre el producto. ¿O sí? No. El producto se distribuye sobre la suma. No al revés. Gracias.
¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué se requiere entonces para hablar de un anillo? Que cumpla con esas propiedades. Un conjunto y dos operaciones, reconocidas como primera y segunda operación. El conjunto y la primera operación, ¿qué estructura deben de tener? Asociativa y conmutativa. No, Ah, de grupo estructurado. tiene que tener una Abeliano. estructura de grupo abeliano. O sea, deben de cumplir. La cerradura la damos por hecho, porque hablamos de operaciones binarias. Entonces, deben de cumplir asociatividad, existencia del idéntico, existencia del inverso y conmutatividad para la primera operación. ¿De acuerdo? La segunda operación debe de ser asociativa y distributiva sobre la primera. ¿Vamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no. Vale. ¿Qué propiedades nos hacen falta para la segunda operación? A ver, Inverso, conmutativa. existencia del inverso, pero para que exista el inverso, ¿qué debe de existir? Que sea conmutativa. Asociativa. El idéntico. No, que existe el idéntico. Entonces, nos hacen falta, aparte de estas que ya mencionamos, la existencia del idéntico. ¿Sí o no? Nos hace falta la conmutatividad. De la segunda operación. Y nos hace falta el inverso de la segunda operación. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sale. Entonces, supongamos que tenemos una estructura de anillo. ¿Qué significa eso? Que tenemos un conjunto, dos operaciones. El conjunto y la primera operación tienen estructura de grupo abeliano. La segunda operación es asociativa. Y además, la segunda operación es distributiva sobre la primera. Cuando hablamos de anillo, esas son las propiedades que sabemos que se cumplen. ¿De acuerdo? ¿Cómo llamamos al idéntico de la primera operación? Cero del anillo. El cero del anillo. Ok. Ahora, si ese anillo
cumple con la propiedad de existencia del idéntico de la segunda operación, lo vamos a llamar anillo con unidad. ¿Quién es la unidad del anillo? El idéntico de la segunda operación. ¿De acuerdo? ¿Quién es el uno del anillo? ¿O quién es la unidad del anillo? A. El idéntico de la segunda operación. ¿Quién es el cero del anillo? El idéntico de la primera operación. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo llamamos anillo con unidad? Ah, pues porque tiene el 1. Existe el 1, que es el idéntico de la primera operación. ¿Ok? Si la segunda operación además cumple con que es conmutativa, se dice que el anillo es un anillo conmutativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya quedó? Si cumple con las dos propiedades de existencia del idéntico y conmutatividad, entonces decimos que es un anillo conmutativo con unidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe. Sale. Ahora, si además de ser un anillo conmutativo con unidad, no existen divisores propios de cero, ahorita les explico qué es eso. Si además no existen divisores propios de cero, decimos que la estructura tiene una estructura de dominio entero. A ver. ¿Qué es esto de no existencia de divisores propios de cero? Vamos a ver. Cuando ustedes están trabajando con los números reales, tienen definidas dos operaciones. ¿Cuáles son esas dos operaciones? Suma y producto. La suma y el producto. ¿Están de acuerdo? La estructura formada por el conjunto y la primera operación, ¿cómo tiene que ser? Un grupo abeliano. Grupo abeliano. ¿Están de acuerdo? Sí, profe.
La segunda operación, ¿cómo tiene que ser? Primero asociativa Asociativa y distributiva respecto a la primera. y debe de ser la segunda distributiva sobre la primera. O sea, debe cumplirse que A operado con B entre paréntesis y luego operado con C tiene que ser igual a A operado con paréntesis B con C. Propiedad asociativa. ¿De acuerdo? Y además debe existir la distributividad. Es decir, A más B operado con C igual a A por C más B por C. Propiedad distributiva de la primera operación sobre la segunda. Perdón, de la segunda operación sobre la primera. ¿Sí o no? Sí. Vale. ¿Qué estructura tenemos hasta aquí? Anillo conmutativo con unidad. No, todavía no. Simplemente de anillo. Ok. ¿De acuerdo? Cumple con esto, es un anillo. Ahora, se cumple que existe un elemento llamado la unidad en el conjunto, tal que el 1 operado con la segunda operación sobre cualquier elemento nos da el mismo elemento, ya sea por derecha o por izquierda, entonces tenemos un ¿qué? Un anillo con unidad. ¿Quién es la unidad del anillo? El elemento idéntico. Uno. ¿Eh? El 1, sí, pero ¿quién es el 1? El elemento idéntico. El elemento idéntico, yo lo conocía como el 0. Sería el elemento inverso de la segunda. No, tampoco. Es el elemento idéntico de la segunda operación. Acuérdense, hay dos operaciones. Hay dos idénticos. Un idéntico para la primera y un idéntico para la segunda operación. El idéntico de la primera operación se llama el 0 del anillo. El idéntico de la segunda operación se llama el 0 del campo. Perdón, la unidad del anillo. ¿Sí o no? Sí, pero Sale. Entonces, si tiene estas condiciones, hablamos de un anillo. Si tiene esta condición, hablamos de anillo con unidad. Si cumple con esta propiedad, la segunda operación, entonces, ¿de qué estamos hablando? De la propiedad conmutativa de la segunda operación. Ok. Entonces hablamos de un anillo conmutativo y si tiene unidad, hablamos de un anillo conmutativo con unidad.
¿Estamos de acuerdo? Perdón, profesor, ¿podría repetirme cómo se le llama al idéntico de la primera operación y de la segunda? El idéntico de la primera se llama cero. Ok, Cero del anillo. El idéntico de la segunda operación se llama unidad del anillo. ok. Son el 0 y el 1 que manejan en los reales. Pero acuérdense, no vamos a tener solamente reales ni solamente producto y suma. Va a ser primera operación, segunda operación y un conjunto de elementos con los cuales operamos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, ¿cuál es la estructura que sigue en complejidad? O sea, que es un poquito más compleja que esta. El dominio entero. En un dominio entero no deben de existir divisores propios de cero. ¿A qué me refiero con esto? Ahí va. ¿Ya están listos? Ya. ¿Ya acabaron de escribir? Sí, ¿Están profe. atentos? Sale. Cuando nosotros estamos trabajando normalmente y encuentran algo como A por B igual a 0, ¿esto qué implica? Que A o Todos B los son. elementos es 0. Ah, Que A es 0 o que B es 0. ¿De acuerdo? Esta implicación se debe a que en los reales la suma y el producto por un escalar, perdón, en los reales, en la suma y el producto, no existen divisores propios de cero. Es decir, si A por B es igual a 0, entonces A tiene que ser 0 o B tiene que ser 0. así es. No sé, aquí es donde vamos a ver. Les hablaron de las matrices nilpotentes, involutorias y todo eso. A la madre, no. A mí no, profe. Bueno, entonces Tampoco. se van a poner a estudiar. Me van a traer un resumen de los diferentes tipos de matrices que hay. Búsquenlo en los primeros capítulos de este libro. ¿De acuerdo? Creo que aquí se manejan matrices. Por aquí deben de venir. ¿De acuerdo? ¿Qué son las matrices? Nilpotentes, matrices involutorias, matrices idempotentes, y hay otros tipos de matrices que quiero que me investiguen para que yo sepa que ya lo conocen. Tarea de clase. Me la entregan antes de empezar la clase. Les voy a abrir un apartado en Classroom para que ahí me pongan sus resúmenes. ¿De acuerdo? Profe, ¿Dudas? ¿Qué pasó? ahí en la asignación nos va a poner las instrucciones. Les voy a poner el enunciado general. Resumen de matrices, punto. Todo lo que encuentren de ellas. ¿Qué son las matrices? Simétricas, antisimétricas, hermitianas, antihermitianas. Y hay un montón de matrices. Triangulares, no triangulares, triangular superior, triangular inferior. Clasificación de matrices en general. ¿De acuerdo?
Sí, profe. Ok. Sale. Ahora, resulta ser que cuando manejamos reales, el producto de dos números iguales a cero implica que uno de los dos es cero. Y es cuando no existen divisores propios de cero. Si yo les pongo A por B igual a cero, y esto no implica que A sea cero o B sea cero, entonces yo tranquilamente puedo decir, vamos a decir que A es diferente de cero. Entonces yo puedo decir que B es igual a cero sobre A. ¿Sí o no? Esta A que multiplica, pues puedo pasarla dividiendo, por decirlo así. ¿Sí captan? Y aquí estoy, ¿a quién estoy dividiendo? Cero. A cero. ¿Y estoy obteniendo qué? Algo diferente de cero. Charro, está medio loco, ¿no? Sí. Sí. Cuando existen divisores propios de cero, ustedes pueden hacer esto, que parece raro, pero lo es. Entonces, cuando A por B es igual a cero, y no implica que una de las dos sea cero, entonces decimos que existen divisores propios de cero. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso ocurre con las matrices. Por ejemplo, si sus maestros les dieron bien la clase de matrices, entonces les debieron haber dicho que existen en el conjunto de las matrices, matrices que al multiplicarse nos dan cero, sin que una de ellas tenga que ser cero. ¿De acuerdo? Me investigan cómo se llaman estas matrices. Pero aquí lo importante es de que existen divisores propios de cero. ¿Ok? Profe. Ahora, cuando no existen divisores propios de cero, o sea, cuando esto es falso, estamos en lo que se denomina un dominio entero. ¿Cómo prueban que un sistema algebraico es un dominio entero? Probando que es un anillo conmutativo con unidad donde no existen divisores propios de cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede repetir eso, por favor? ¿Qué pasó? ¿Puede repetir eso? Es cuando un anillo... Un dominio entero es una estructura algebraica que tiene estructura de anillo conmutativo con unidad donde no existen divisores propios de cero. Es decir, donde si A por B es cero, A es cero o B es cero. Alguna de las dos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, gracias. Y por último, ¿cuál es la propiedad que nos hace falta para la segunda operación? ¿El inverso? La existencia del inverso. ¿De quién? ¿De la segunda operación? De la segunda operación.
¿De acuerdo? Entonces, la última propiedad que debemos de verificar para garantizar que un anillo, bueno, un dominio entero, cuando hablamos de dominio entero, ya quedamos que hablamos de un anillo conmutativo con unidad donde no existen divisores propios de cero. ¿De acuerdo? Y si además existen elementos idénticos, espérenme tantito, me faltó lo primero, para todo A en S, excepto el cero, existe A inversa, tal que A inversa operado. La segunda operación, ¿cuál la pusimos? No voy a usar producto y suma porque luego se me hacen bolas. Vamos a usar la que teníamos acá. Puse cuadrito y bolita. ¿Estamos de acuerdo? S, cuadrito y bolita. Entonces aquí hablamos de bolita, que es la segunda operación, con A igual a, ya quedamos que existía, era conmutativo, entonces nos queda esto simplemente. A E. ¿Quién es E? ¿Cómo llamamos a esta E? El idéntico. El idéntico. ¿De qué operación? De bolita. ¿Y quién es el idéntico de bolita? La unidad del La anillo. unidad. Bueno, del dominio, ¿no? Por eso, la unidad estuvo bien. Porque el idéntico de la primera operación es el cero. ¿De acuerdo? Vale, profe. ¿Qué nos dice esto? Que si además de ser un dominio entero, existen los inversos para todo elemento del conjunto, excepto para el cero, ¿quién es el cero? El idéntico de la primera. El idéntico de la primera operación. Entonces, se tiene una estructura de ¿qué? De anillo. ¿Cómo se llama esa estructura? Anillo. Anillo conmutativo. De campo. Esa es la mayor de todas. Bueno, es la mayor que manejamos Son aquí. propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Vean. Aquí en este cuadrito está la definición de campo. Dice, sea acá un conjunto de por lo menos dos elementos. Y sean más y por dos operaciones binarias definidas en K. El sistema K más punto, o sea, el sistema formado por las operaciones más y punto, más es la primera, punto es la segunda, tiene estructura de campo si qué. Primera propiedad, ¿qué propiedad es esta?
Asociatividad. ¿Para quién? La primera operación. Es asociativa para la primera operación. La segunda propiedad, Conmutativa conmutativa ¿para quién? para la primera operación. Para la primera operación. Existencia del idéntico para la primera operación. ¿Cómo lo vamos a llamar? A ese idéntico, Cero. Cero. el cero del campo. ¿De acuerdo? Y además existe ¿qué? Inverso. El inverso para todo elemento del campo. Si se cumplen estas 4 propiedades que tenemos, Se tiene el campo. ¿qué tenemos? No, ¿qué tenemos aquí en estas 4 propiedades? Un grupo. Un grupo Abeliano. abeliano, Es que son muchos nombres. porque es una debe clase. ser conmutativo. La primera operación. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un grupo abeliano. La segunda operación es ¿qué? De anillo. No, todavía no. La segunda operación es Yo ya me cansé. asociativa. No entiendo nada. Y En la además, segunda operación. ¿no? Bueno, en la segunda operación, ¿no? Es asociativa para la segunda operación. Exactamente. Y además, ¿cómo es? Distributiva para la primera. Distributiva para la... No, de la segunda sobre la primera. Entonces, ¿qué estructura tenemos? Anillo. Si además existe la unidad, que es el idéntico de la primera, de la segunda operación, tenemos un anillo con unidad. Si además es conmutativa la segunda operación, entonces tendríamos un anillo conmutativo con unidad. ¿De acuerdo? Y la última que nos hace falta aquí es la existencia del inverso. La existencia del inverso para todo A, excepto ¿para quién? Con el cero del campo. Para el cero del campo. ¿De acuerdo? Entonces, si se cumplen estas 10 propiedades, tenemos una estructura de campo. ¿De acuerdo? Vale, profe. ¿Ya? ¿Ya tienen su tarea ahí? A ver cómo le hacen. Ahí está el libro, repasen los ejercicios que tiene. Si hay dudas, estoy en la asesoría o me hallan ahorita mismo en el taller de ejercicios. No es cierto, ahorita en la asesoría, de 1 a 3. ¿Vale? Nos vemos, cuídense mucho. Pónganse a Muchas estudiar, gracias, profe. chaparritos. No los he visto estudiar. No he sentido que hayan estudiado. No lo dejen al final. ¿De acuerdo? Sale pues. Sí, profe, gracias. Gracias, Vamos profe. a estudiar. Nos Gracias. vemos el